Muy buenos días. En primer lugar, expresar el agradecimiento de René Cornejo, ministro de Vivienda COMEX, por la invitación que le hicieron para participar en este foro y expresarle también sus disculpas. Hoy se programaron Consejo Directivo de FONAFE, Consejo Directivo de Proinversión y tiene una visita de trabajo a Arequipa. Lo que me da la oportunidad y me honra también poder estar con ustedes para compartir un poco la visión integral del Ministerio en temas de vivienda. Y el primer mensaje es un mensaje de optimismo, ¿no? Pablo Nano nos ha presentado con rigor, digamos, las estadísticas y las proyecciones. Y en el sector vivienda nos podemos dar el lujo inclusive de hacer una apuesta, además del rigor que puso Pablo. Y estamos seguros que en los próximos 3 o 4 meses el crecimiento del sector construcción se va a mantener en 2 dígitos. Y es probable que nos salga un evento muy complicado en el exterior, que no creo que pueda repercutir en el corto plazo nomás, que el crecimiento que hemos tenido en febrero, que es del 15%, sea probablemente el menor de los 3 o 4 próximos meses. Entonces, hay varias cosas que estamos trabajando que les voy a explicar con detalle. Voy a conversar sobre los retos en general del sector. El primer reto, el reto fundamental que tenemos es hacer que este crecimiento, que en el corto plazo va bien y va caminando, sea sostenible. Y hay muchas cosas que hacer en términos estructurales para garantizar que las cosas sigan caminando bien y estamos trabajando en esa dirección. Tengo una presentación más o menos larga que plantea los temas de vivienda y urbanismo y después también los temas de saneamiento. Y voy a concretarme en la parte de vivienda, si alcanza un poquito de tiempo voy a comentar temas de saneamiento, de agua que también son importantes y de alguna forma tienen un gran impacto en la construcción, porque es un sector intensivo en infraestructura, pero voy a tratarme más en el tema de vivienda, tratar de pasar rápido las diapositivas para poder limitarme al tiempo establecido para esta presentación. Bueno, el primer tema es el déficit habitacional, ya se conversó, tenemos aproximadamente 1.900.000 viviendas como déficit, cualitativo en primer lugar, que es cerca de 1,5 millones de viviendas y como 400.000 viviendas nuevas que se tienen que construir, ¿no? Esto se puede ver de 2 formas, ¿no? Primero nos hace ver que falta mucho por trabajar, pero en el contexto del evento que nos reúne hoy también muestra una oportunidad, hay muchísimo por construir. Y esto se puede ver no solamente en esta estadística, sino en las estadísticas, por ejemplo, de penetración del crédito hipotecario, ¿no? Que es una relación entre las colocaciones del PBI. En el Perú he hecho un cálculo en la mañana, porque el último dato oficial que vi es más o menos 3% de penetración, y ahora está en 3.8 aproximadamente. Y es muy bajo comparado con Chile, por ejemplo, que tiene 15% de penetración en crédito hipotecario. Entonces, hay un amplio margen, tanto en déficit de viviendas, como en temas de crédito hipotecario que tienen muchísimo que ver con el crecimiento formal de la vivienda, que se asocia pues casi un 100% a la disponibilidad y el otorgamiento del crédito. Entonces hay bastante por hacer en el tema rural, el déficit cualitativo es altísimo, tenemos que trabajar mucho en eso, es algo de lo que vamos a conversar ahora. Entonces tenemos un reto del déficit estructural y un nuevo reto, que es satisfacer las nuevas necesidades de vivienda. Se han hecho acá ya comentarios respecto a la nueva cantidad de hogares que se forma cada año. Eso implica también la necesidad de pensar que la magnitud, la cantidad de viviendas, de unidades de vivienda que tenemos que construir debe permitirnos resolver el déficit que se arrastra, pero además el déficit que se genera cada año, ¿no? El tema interesante es que el crecimiento del número de hogares está siendo mayor que el crecimiento de la población, porque hay una gran cantidad de personas en edad reproductiva en este momento, ¿no? Hay estadísticas diferentes, se habla de 90.000, 100.000, creemos que en este momento se están formando 142.000 hogares anuales, ¿no? No se genera el mismo número de viviendas, las familias jóvenes normalmente están viviendo a veces en las viviendas de los padres, etc., pero estructuralmente es un número como este. Cuando empezamos a hablar de temas estructurales, nos comentaba Pablo también cómo ha ido creciendo el tema del precio de los terrenos, y coincidimos con él que es un tema que es básicamente alcanzar los niveles reales que se tiene en ciudades parecidas como Bogotá, Santiago, pero no por eso debemos desconocer, digamos, que hay una necesidad, ¿no es cierto? La oferta de suelo es cada vez más restringida, la oferta de suelo con servicios básicos para poder desarrollar programas de vivienda y programas inmobiliarios en general es restringida. Entonces hay que trabajar en eso, y les voy a comentar más adelante
que es lo que estamos haciendo. Por ahora, el tema de requerimientos, 6.000 conservadoramente, 7.000, 8.000 hectáreas de suelo urbano que se requieren cada año, habilitadas para poder sostener el crecimiento habitacional y en general inmobiliario que se necesita. También tenemos el reto de mejorar la calidad y la productividad habitacional. Las viviendas informales que se construyen en el Perú llegan casi al 70%, de lo que tenemos que mejorar, ir a formalizar la vivienda, industrializarla, estandarizarla, para que el proceso sea más rápido. Y otros tres temas, bueno, el tema del financiamiento, la cantidad de recursos que se requiere para superar el déficit es altísima. Estamos hablando de más o menos 23.000 millones de dólares para superar el déficit, es una cantidad muy importante. Además, se requiere continuar simplificando los temas administrativos, hay todavía restricciones en temas de licencias de habilitación urbana, licencias de construcción, en términos de nuestros propios procedimientos en los programas sociales, estamos enfocados en eso. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda para poder satisfacer esos retos? Y hay una visión nueva, una visión integral completa. Hasta hace algunos años nos concentramos básicamente en los temas de promoción de la vivienda, que es un tema importante, asociado directamente al déficit habitacional, pero dado que necesitamos habilitar suelo, mejorar la planificación, hemos tenido que dar una mirada macro para reestructurar nuestra forma de trabajo y sin descuidar el impulso que hay que dar a los programas de vivienda, pensar también en otros temas, ¿no? Un primer tema es el tema de nuestras ciudades, el programa que se acaba de crear, al que voy a referir más adelante, ¿no? Muy poco se ha visto y se ha puesto énfasis en el desarrollo de las ciudades. Estamos teniendo problemas graves de vialidad, problemas graves de desarrollo urbano, de provisión de servicios básicos que son cada vez más complejos. Y si no vemos, digamos, con prioridad también el tema de las ciudades, las que ya existen y las nuevas que se tienen que generar por los impactos y las nuevas inversiones, probablemente vamos a tener bastantes complicaciones en el futuro. Un segundo programa creado también recientemente es el de generación de suelo urbano, al que me referí, vamos a ver unos gráficos para entender cómo funciona. Estamos también impulsando los programas de vivienda urbana y los programas de mejoramiento de barrios, que de alguna forma ya venían caminando en periodos anteriores gubernamentales, y ahora le estamos dando un énfasis especial a un nuevo programa que es el apoyo al hábitat rural, que no solo es vivienda rural, sino también centros de prestación de servicios o tambos, como nosotros le llamamos, que voy a explicar con un poquito más de detalle adelante. Entonces, el tema de nuestras ciudades es básico, es fundamental. Voy a evitar, digamos, detallar mucho el tema conceptual, pero de repente, si vemos el ejemplo que estamos desarrollando en Pisco, esto va a ser muy importante, ¿no? Pisco se está viendo hacia el futuro, un periodo, digamos, de al menos 10 años de proyección. Se ha hecho un planeamiento urbano diferente, con vías estructurantes que permite habilitar nuevas áreas de suelo, que permite desarrollar una visión de Pisco más orientada al crecimiento y al relanzamiento como ciudad, como atractivo turístico y como reconstrucción. Y esto implica varias cosas, ¿no? Implica en primer lugar un nuevo planeamiento urbano que se ha desarrollado de acuerdo con las autoridades locales, las vías estructurantes que son fundamentales para habilitar más suelo, para buscar una mayor integración. El concepto del programa de nuestras ciudades es darle competitividad, eficiencia y hacer más vivibles las ciudades, y creo que estamos avanzando, ¿no? Hay temas de, evidentemente, construcción de viviendas. Esperamos construir 15.000 viviendas hasta agosto de este año, que es un aniversario más del sismo, pero en Pisco estamos teniendo una visión completa. Esta es una de las ideas, pero en temas de ciudades hay varias intervenciones que hacer. Pensamos, por ejemplo, en Images, que con el tema de la irrigación y las grandes inversiones que están haciendo está creciendo desordenadamente, y esto no se puede permitir. No debemos permitirlo en Olmos, que es una nueva oportunidad de construir una nueva ciudad, pero implica grandes retos, ¿no? En Olmos tenemos que hacer todo un gran desarrollo inmobiliario para crear una nueva ciudad, y eso es algo que también estamos acometiendo como ministerio. Otro tema relacionado con las ciudades son, pues, estas ciudades tipo Puno, Juliaca, Huancayo, Jauja, que están unidas, digamos, por vías que no son más de 30, 40 kilómetros, que 10 o 15 años van a estar totalmente pobladas. Eso nos da una oportunidad de generar también un espacio de crecimiento adecuadamente articulado que pueda promover el desarrollo. Entonces, ya no tanto estrictamente la vivienda, sino
viendo en general los retos de la vivienda y el urbanismo del país, este es un programa que hemos considerado importante y que estamos llevando a cabo con cooperación internacional. El segundo, bajo un plano un poco inferior, digamos, es generación de suelo urbano. Estamos viendo cómo el precio de los terrenos crece, cómo no hay posibilidad de disponer de grandes áreas para hacer programas de vivienda, en particular de vivienda social, que es el principal reto. Ha habido un gran crecimiento, digamos, en créditos hipotecarios y en viviendas nuevas, pero todavía tenemos un sesgo hacia el sector B, digamos, o el C superior. Los promedios de los créditos de vivienda, $80.000, $90.000, los promedios de nuestros programas, que son ya de vivienda de interés social, están sobre $30.000. Y creo que el reto de ir bajando a esa base, que tiene gran potencial, que nos ha comentado José Luis, creo que también tenemos que acometerlo. Para eso, estructuralmente, necesitamos más tierra. Entonces, tenemos un banco de datos, de terrenos que estamos ubicando en coordinación con autoridades locales, autoridades regionales y las propias superintendencias de bienes nacionales. Y la idea es, pues, dotar de tierra ya zonificada y además con servicios de agua, desagüe y luz, accesibilidad vial y tenencia de suelo asegurada para poder desarrollar grandes problemas de vivienda. Esto es un tema que no es simple de trabajar, requiere mucha coordinación con las autoridades para asegurar una zonificación, para asegurar un procedimiento rápido de rehabilitación urbana, pero de licencia para la rehabilitación urbana, etc. Pero el punto de partida, que es la identificación de los terrenos, la coordinación y la estructuración del esquema de inversión para estos proyectos, nos van a permitir disponer de grandes macrolotes, hacer subastados para el desarrollo de programas inmobiliarios y en general de vivienda en general inmobiliarios, es el objetivo fundamental de este programa, ¿no? En zonas en las que hay que hacer recuperación urbana va a funcionar igual, evidentemente las características son un poquito diferentes, pero nos permitirá también recuperar espacios y predios deteriorados o subutilizados y ponerlos también al servicio de nuevos programas inmobiliarios. Algunos ejemplos, digamos, de las áreas en la Unidad Argentina, en las que ponemos, pues estamos pensando en tener 850 hectáreas disponibles, o en zonas, digamos, acá en la Federación de Agustino, Ático, Sica, en conjunto nos van a dar, pues, unas 20, 30 hectáreas más, etc., ¿no? Y aquí, en realidad, no vamos a poder ver el detalle porque las letras son pequeñitas, pero un gran conjunto de terrenos que están siendo identificados e incorporados al banco de tierras para poder promover, digamos, el desarrollo de este programa de generación de suelo urbano. En los temas de vivienda vamos bastante bien. El énfasis comunicacional, digamos, del sector está orientado a los programas inclusivos por excelencia, como el tema de los TAMOS, al que me voy a referir ahora, como los temas de saneamiento rural y de vivienda rural. Pero eso no significa que el Estado haya dejado de impulsar los programas que atienden la vivienda urbana, ¿no? Yo creo que, digamos, teniendo retos de gobernabilidad, retos de conflictividad, es claro que tenemos que trabajar con mucha fuerza en las áreas pobres, pero sin descuidar los temas que tradicionalmente han generado buenos resultados y están caminando bien. Entonces, en promoción de vivienda, el nuevo crédito de vivienda, trabajaba en Foro de Vivienda, en el Ministerio de Vivienda varios años. Este es un tema que sostenidamente camina bien y va creciendo. Creemos que este año vamos a crecer al menos un 15% en los créditos de mi vivienda. Hay un reto para poder hacer sostenible el fondeo y hacer que los recursos estén garantizados en el largo plazo, en una visión multianual. Siempre estamos trabajando, mi vivienda tiene un cargo principal, digamos, de asegurar un esquema. En este momento no es súper urgente, pero creo que con las colocaciones que vamos a hacer en los próximos años vamos a tener una presión por asegurar el sostenimiento del financiamiento, la sostenibilidad del financiamiento. Techo propio, y acá tenemos, como saben ustedes, dos programas: vivienda nueva, que son los nuevos proyectos de vivienda, y construcción en sitio propio, que permite dar un bono familiar habitacional para que las familias construyan, gracias al apoyo de empresas a las que llamamos entidades técnicas en su propio terreno. Estamos haciendo ajustes a los programas. Aquí ha habido un esquema, pues, de sorteos, un esquema de priorización un poco complejo, porque en verdad los recursos son escasos y no son ilimitados. Esto ha detenido un poquito el programa. Se está terminando de ajustar el reglamento para hacer un relanzamiento, y creemos que con esto vamos a terminar el año 2012 con un porcentaje de colocaciones en techo propio que va a ser superior al 50%, al menos a las estadísticas del año pasado. Y después tenemos el tema del banco de materiales, ¿no? Como vamos a ver en el gráfico siguiente,
Se dice mucho que el banco de materiales es el banco de los pobres, etcétera, y que hay un riesgo si es que el banco termina siendo liquidado, de que hay un segmento de la población que no va a hacer servicio. Eso no es real, ¿cierto? Los créditos que ha otorgado el banco de materiales son de 20, 30 mil soles, a tasas que son pues de más del 10%, con una comisión de gestión de otro 10%, o sea, debe ser de los créditos hipotecarios más caros disponibles. Entonces, de ninguna manera, si es que se pensaba que estos créditos fueran a ser repagados, estaban orientados pues al segmento pobre. O sea, los pobres no van a perder de ninguna manera esa oportunidad. El problema es que como eran condonados, generaban un montón de dificultades y deterioro de los recursos del Estado. De todas maneras, para evitar, digamos, cualquier dificultad, estamos ya por lanzar el crédito Mi Construcción a través del Fondo Mi Vivienda, que va a ser un crédito muy parecido al Banco de Materiales, pero más eficiente en términos de tasa y de procedimiento. Con esto, el esquema integral, digamos, de intervención en tema de vivienda queda como está. En las zonas más pobres ni siquiera hay posibilidad, digamos, de pagar el mantenimiento de la vivienda, así que hacemos también programas de recuperación urbana, programas de mi barrio. Para los segmentos tenemos techo propio, y construcción, que es este nuevo producto, se inscribe más bien sobre techo propio, porque recuerden que los dos esquemas de techo propio, tanto construcción en sitio propio como mejoramiento de vivienda, tienen un subsidio, un bono del Estado, que es de hasta 18.000 soles. Y en cambio Mi Construcción, que replica el producto del Banco de Materiales haciendo más eficiente, no tiene subsidio. O sea, de hecho, que no puede estar enfocado en segmentos más pobres, sino más bien en este segmento inmediatamente superior a techo propio, sobre todo al techo propio, construcción de sitio propio, que es la familia más pobre, y antes, digamos, el crédito Mi Vivienda. Y después viene ya el crédito convencional, en el que el sector privado está avanzando bastante bien, está trabajando mucho con nosotros en el nuevo crédito Mi Vivienda, pero además ya para los segmentos superiores, productos consolidados que van caminando y van creciendo. Este es el panorama nuevo, digamos, completo de los productos que tenemos ahora. Tenemos la expectativa de crecer muchísimo en términos de construcción de viviendas nuevas. El año pasado se reportan más o menos 33.000 viviendas. Este año nos pusimos como meta del primer año gubernamental hacer 64.000 viviendas, pero vamos a llegar a 58, y la meta, como vamos a ver más adelante, para el quinquenio es de 500.000 viviendas, ¿no? Creciendo. El primer año 64.000, y hacia el último año deberíamos llegar a construir casi 150.000 viviendas, ¿no? Poniéndonos ya pues a nivel de países como Chile, Colombia, en términos de construcción de unidades habitacionales. Y otro programa que también es importante es el programa de mejoramiento integral de barrios, el impacto que tiene, digamos, la construcción de pistas y veredas en términos de patrimonio de las familias beneficiadas, de su conexión a la parte urbana, a las ciudades. Es fundamental, y nos permite también apoyar, digamos, a los gobiernos locales en estos programas que son importantes para el desarrollo, ¿no? Tenemos intervenciones físicas, acompañamiento social, acompañamiento institucional, y un programa que permite cambiarle pues la cara a las zonas urbanas marginales, a las zonas periféricas, integrándolas a la actividad económica, integrándose a la vida urbana, y beneficiando en términos tangibles y también en términos como de autoestima a la población en la que se desarrollan los programas, ¿no? Me detengo un ratito para este nuevo programa, que es el programa de apoyo al hábitat rural. El país tiene pues una gran cantidad de centros poblados dispersos, casi 85.000, donde llegan cerca de 3 millones de familias, y estas áreas que son las más desfavorecidas, las más complicadas, las que no tienen acceso a servicios, las que en un tema grave de salud o de desastre son más difíciles de atender, y sin embargo ahí no nos habíamos concentrado. Si uno lo ve desde el punto de vista de racionalidad y de costo por habitante, de costo por vivienda, costo por familia beneficiada, jamás resultarían priorizados en los programas gubernamentales, ¿no? Pero va más allá, digamos, el concepto que ahora tiene el Estado, que dice el concepto puro de eficiencia que hay que tener y hay que mantener en las zonas en las que la escala lo permite. Pero si seguimos desatendiendo estas zonas dispersas, rurales, vamos a seguir teniendo falta de proximidad, falta de cercanía del Estado, problemas de conflictividad, problemas de gobernabilidad. Así que uno de los retos que tenemos que asumir también es acercarnos a esta población dispersa, que normalmente es la más pobre y desfavorecida. Para esta población hemos creado un programa que se llama el Hábitat Rural, que tiene dos componentes. Un primer componente es el de TAMBOS, son los centros de prestación de servicio,
Originalmente los vamos a utilizar, los vamos a ubicar en una zona, digamos, en el núcleo de un conjunto de 25 a 30 poblaciones dispersas de menos de 200 habitantes. Inicialmente nos va a servir para desarrollar la intervención de agua y saneamiento y la intervención de vivienda, y al momento de terminar esa intervención va a ser un espacio, digamos, que va a permitir atender multisectorialmente las necesidades de esta población dispersa, ¿no? Con temas de salud, temas de educación, temas de cobijo en temporada de frío, temas de almacenaje, y en general conexión a internet para tener una mejor comunicación, y en general todos los servicios que requiera de manera particular la población dispersa que esté siendo atendida, ¿no? Y la parte de vivienda va a ser atendida con el bono familiar habitacional rural. Este es un poquito de detalle de lo que se espera de los centros de apoyo al hábitat rural. Llamamos TAMBOR. Ya tenemos al menos 2 en construcción y 100 en proceso de ser construidos, lo que la licitación se está hablando en estas semanas. Entonces, en primer lugar, nos va a permitir tener servicios de agua, servicios de vivienda, y después va a constituir la infraestructura que puedan aprovechar todos los sectores del Estado para mantener su presencia en estas áreas dispersas y pobres. Bueno, un ejemplo de diseño de uno de los TAMBOS, digamos, el primero que se está construyendo, que es en Guayán, que es una localidad que está más o menos 40 minutos de Zamora, una de las provincias de Cajamarca, los distritos de Cajamarca, los distritos de la provincia. Estas son las metas a las que me he referido. Vamos a construir o promover, porque acá están incluidas las viviendas privadas, 500.000 viviendas en el quinquenio. Entre agosto y hoy hemos construido cerca de 40.000, lo que nos da la tranquilidad que vamos a llegar al primer año con 58, de repente 60.000, solamente era 64, pero con el tema del banco de materiales, como se nos ha caído un poco el logro de la meta. Esto se va a revertir rápidamente ahora con los nuevos productos. Y esperamos pues terminar el quinquenio con un ritmo de construcción muy importante que nos ponga en el estándar regional. Esto es el doble de lo que construyó el gobierno anterior y el triple de lo que construyó el inmediatamente anterior. Entonces, renovamos pues el optimismo de parte del sector, del gobierno central en temas de construcción y de vivienda, y compartimos el optimismo que ha sido expresado en todas las exposiciones anteriores, por un lado desde el punto de vista del potencial, por otro lado desde el punto de vista de esta base de la pirámide que también representa una gran oportunidad para crecer, desde el punto de vista de la ingeniería que nos presentó Manuel respecto a ese. Yo he trabajado inmediatamente antes de estar en el ministerio en esta oportunidad una consultora global de ingeniería, y puedo ratificar lo que Manuel dice, o sea, la capacidad, digamos, el potencial de los profesionales peruanos tiene que envidiarle en absoluto a los profesionales del primer mundo, o sea, Canadá, Australia, Estados Unidos. Entonces creo que tenemos muchos motivos para ser optimistas. Hay que continuar este esfuerzo integrado de todos los sectores del país para seguir empujando el crecimiento de desarrollo sostenible. Hay que enfocar adecuadamente los retos de gobernabilidad que tenemos. El Ministerio de Vivienda está en Cajamarca permanentemente estos últimos 3 o 4 meses, y también podemos asegurar que hemos recuperado la confianza, la proximidad con las autoridades y todos los entes representativos de la región. Siempre hay dificultades, problemas, y creo que en conjunto todos los peruanos sabremos cómo superar. Muchas gracias.